Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Cuando el heliotropo brota entre abruptas peñas y en la noche brilla la luna llena, en algún lugar de la tierra, un hombre se convierte en lobo. La cripta de cine presenta... Buenas noches, queridos. Hoy abrimos nuestra sala de cine para conversar con Víctor Matellano sobre su nueva criatura como director, el documental Call Me Paul, una película que ha coescrito con Ángel Sala y en la que nos invita a adentrarnos en la creatividad y el legado del mito del fantaterror Paul Naschy, querido Jacinto Molina. Recordaremos la figura del artista que creó leyenda con su personaje de hombre lobo, Valdemar Daninsky, y conoceremos a los protagonistas de este film, que actualmente aún recorre el circuito de festivales con gran éxito, pues ya se ha llevado un galardón, y que pronto podremos disfrutar también en plataformas. Preparad los colmillos para la sesión de hoy, queridos. Bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. In the starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips. Cuando la luna llena estalla y el acónito florece. Era la mañana del 27 de agosto de 1991. Tuve la sensación de que me pegaban una puñalada en el centro del tórax. El dolor era fuerte e increíblemente agónico. En la ambulancia me pusieron una mascarilla de oxígeno. Miré a mi hijo Sergio, que solo tenía 15 años. Hola, Valdemar. Pobre amigo. Ya sé que eres el mejor. Le recordé rodando El aullido del diablo. Paul Naschy was a pioneer of the fantasy genre in Spain. When the country was under the iron grip of Generalissimo Franco's dictatorship, Paul, he hit upon the idea of making vampire and werewolf films. Jacinto Molina takes refuge in Paul Naschy and is a great artist, creator, and storyteller. He fabricates situations that confuse reality and fiction. Mi padre vivió en una época en la que el cine no estaba bien visto. Voy a quitar esta basura. Es una película de mi padre. Tu padre era un mal actor y sus películas bodrio. Y una vez hecho el balance, a lo mejor no había merecido la pena. Paul, ¿pero cómo sigues atormentándote con cosas que pasaron hace tanto tiempo? La anestesista jefe se inclinó sobre mí. La mascarilla solo dejaba ver sus preciosos ojos azules. Tenía una voz increíblemente dulce. Tranquilo, Jacinto. No tengas miedo. Llámame Paul, por favor. Víctor Matellano, bienvenido a la cripta de Proyecto Terror. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado, un placer. Bien, llámame Paul o Call Me Paul. Me gustaría, Víctor, que para comenzar nos hablases tú como director de esta película, lo que para ti supone la figura de Paul Naschy y cómo crees que ha sido tratada a lo largo de las décadas en nuestro país y una tercera visión en el exterior de España. Bueno, para mí Paul Naschy es varias cosas. Por un lado está el mito, el cineasta,
digamos, como fan del género, ¿no? Que lo descubro primero desde muy pequeño. Descubro que hay un hombre lobo español, alguien que hace de hombre lobo en España. Eso es un primer descubrimiento y que me lleva además a admirarlo, ¿no? Lo veo desde muy pequeño en películas como en esa podía entrar por edad, en Buenas noches, señor monstruo. Ay, sí. que le estaba, ¿no? Y luego ya, poco a poco, porque me colaba mucho en el cine y tal, aunque era muy pequeñín, me dejaban por edad y fui viendo algunas de sus últimas películas de los años 80. O sea que hay un primer acercamiento y parámetro de lo, bueno, pues de admiración, ¿no? De admiración y sobre todo que a mí desde pequeño me gustaba mucho el mundo de los monstruos. Pensar que uno de mis monstruos favoritos, que era el hombre lobo, pues había un señor aquí cerca de casa, en Madrid, que hacía de hombre lobo, me parecía fascinante. Después hay una segunda fase, es que me acerco a él, un día lo llamo y pues yo estaba en un fanzine y me acerco para hacer una entrevista. Yo pensaba que a lo mejor no querría, ¿no? Uh-huh. Y sí, no solo quiere, sino que nos caemos bien. En aquel entonces éramos varios los jóvenes que pasábamos por su casa de vez en cuando a ver películas con él, de las suyas, porque no todas sus películas estaban tan a mano como ahora, tan editadas, entonces no, había copias su VHS y algunas, como El retorno del hombre lobo, no estaban en aquellos años, y entonces las veías con él, que eso es una pasada, verlo con él, ¿no? Y entramos en esto, en una relación de amistad, de mucha amistad que se mantiene, pues hablarnos semanalmente y vernos, pues, no digo casi semanalmente, pero casi hasta el fin de sus días. Y luego hay otra fase, digamos, con él, así en lo personal, que es en lo profesional. Porque en lo profesional hay un momento que él interviene conmigo, pues en prólogos de películas, de libros de los que escribo, en conferencias, hacemos festivales juntos y le dirijo en teatro. Yo nunca le dirigí en cine, pero sí le dirigí en teatro, tanto que utilicé también esas grabaciones del teatro para mi primera película, utilizarlo como sonido para ponerse en un animatronic. Así en lo mío personal, ¿no? Ya entonces veo en lo internacional, desde siempre, que él ha estado muy reconocido, y especialmente en dos países, en Alemania y en Estados Unidos. Aunque es reconocido en muchos países, pero esos dos hay un especial acercamiento a él, ¿no? Y solo percibo, tanto en premios y sobre todo en sus últimos años, yo fui testigo, porque me lo contaba, porque veía los vídeos, porque yo alguna vez le preparé las papeletas estas para que firmase en las convenciones, ¿no? Lo que suponía, ¿no? O sea, se montaban unas colas tremendas en el extranjero para que él firmase. Y luego está la cuestión de España. La cuestión de España, hay que separar una cuestión del público de la opinión crítica, ¿vale? En cuanto al público hay que decir varias cosas. Una, que en los años 70, primero esas películas internacionalmente se vendieron muy bien, pero el público español fue a verlas mucho. Y, por ejemplo, títulos como La noche de Walpurgis fueron un taquillazo en la época. Es decir, el público se acercó en aquellos años a verlas. Eso que dicen, no, es que no reconoce. Bueno, la gente pagaba la entrada. La gente pagaba la entrada por venir a verla. Ese pagar la entrada baja en los años 80. Ahí sí que el público, no solo a él, sino a otros como él, porque los gustos habían cambiado, le da un poco la espalda. Precisamente son sus mejores películas y ahora son las que más reivindicadas están. Y ahora, en el momento actual, respecto al público, en el momento que nos encontramos ahora, está mucho más reconocido, se reeditan sus películas y digamos que el nuevo público entra de una forma desprejuiciada. Ahora es mucho más fácil ver estas películas que hace unos años, uh-huh, porque están a la mano. Pero ahí está la cuestión crítica. En el momento de hacer las películas, la crítica, había un poco de todo en España, pero tampoco le trataban especialmente mal. Pero en cambio sí que hubo unos cuantos
que se dedicaron un poco, y eran muy poquitos, que se dedicaron un poco a hacer análisis del fantástico español, de los pocos que le dedicaban espacio, en los años 90, que sí que le dieron bastante caña. Y eso él lo llevaba mal, que él pensaba que no tenía en ese aspecto un reconocimiento. Pero yo más de una vez le dije que había más reconocimiento del que él pensaba. Es que digamos que esa opinión crítica, como era muy salvaje, le decían cosas muy salvajes escritas, le retraían un poco hacia atrás. Y él ya lo decía, este país, porque este país, yo le decía muchas veces, este país no te reconoce ni a ti ni a nadie. Esto es así. Somos como somos en España. En España lo cuenta muy bien, lo contaba muy bien Fernán Gómez. El gran pecado capital de los españoles no es la envidia, es el desprecio. Envidiar algo es decir, tú escribes un libro de 500 páginas y yo quiero hacer un libro de 500 páginas. Eso es la envidia. El desprecio es, qué libro. Sí. Ese sería un poco el acercamiento que en mi reflexión pasado el tiempo. Pero vuelvo a decir que él no lo vivía así. Un trabajo como este, a altas horas de la noche y con luna llena. Vamos, Müller, basta de protestas. La policía necesita el informe de la autopsia enseguida. Yo vi las víctimas, qué horrible espectáculo. Estoy acostumbrado a la muerte. Pero esto es superior a todo. Todos creen que los mató un hombre lobo. Y están convencidos de que ese hombre lobo es el cadáver a quien vamos a practicar la autopsia. La ignorancia y la superstición es bastante difícil de desarraigar de sus mentalidades. ¡Qué bestias! Sí que vivió al final que su país se acercaba más a él. Le dio tiempo a vivirlo un poco. Pero yo le dije muchas veces que tenía también la percepción un poco distorsionada al final. Nosotros aquí en Cantabria, concretamente en la ciudad de Torrelavega, pudimos tenerle cuando se celebraba el Festival Internacional de Cortometrajes de la ciudad. Y yo tuve oportunidad de conocerle porque fue el homenajeado de ese año, recibió el premio Demetrio Pisondera por toda una trayectoria cinematográfica y estuvieron aquí en Cantabria, tierra con la que tenía pues una relación también importante ya desde su infancia y fue un auténtico placer conocerle a él, conocer a su mujer, Elvira, y la verdad es que, bueno, pues los dos, una pareja realmente encantadora y nos consta, nos dejó la impronta de que él se fue de aquí satisfecho y que apreciaba enormemente que a su vez el público le apreciase y se acercase a sus trabajos, ¿no? Que tanto han aportado, que han dejado un gran legado. No te voy a decir para el fantaterror, sino para el cine en España, para el cine español en general y, ¿por qué no, internacional? Porque él tiene un reconocimiento, como tú bien has apuntado, a nivel, pues eso, global, ¿no? En muchos países se le admira, tiene innumerables seguidores y es de recibo reconocer el trabajo de Paul Naschy, yo creo. Sí, así es. Yo creo que todo se está equilibrando, que las cosas hay que verlas también en su justa medida. Si miramos las películas de la Universal, los de la Hammer, también nos van a parecer muy naifs, nos van a parecer muy ingenuas incluso, ¿verdad? Ingenuas, y nos van a parecer de medios los efectos, entonces no podemos hacer comparable los efectos especiales que tenemos ahora. Y además eran películas que se rodaban con menos dinero que las comedias españolas. Había más dinero en las comedias con Alfredo Landa o con López Vázquez que en estas películas. Entonces hay que, de alguna manera, bueno, pues poner cada cosa en su sitio y entender estas películas en su sitio, ¿no? Exacto. Y él era así. Respecto a Cantabria, es verdad que en una tierra que él amaba, y le dedica una película, especialmente, bueno, el documental que rueda un documental en la zona, y además le dedica especialmente una película que es Los Cántabros. Lo que pasa que Los Cántabros no rueda todo allí, porque lo mismo él había hecho toda la localización allí, no rueda menos de lo que le gustaría rodar por allí, tiene que hacerlo ya más cerca de Madrid, pero bueno, es un material que le gustó mucho y se acaba pecho.
pues ese gran pecho que tenía de buena gente y además luego también cultivado, ¿no? Gran deportista, practicó la halterofilia, fue campeón de España en los años 50, no recuerdo, en fin, que fue un hombre polifacético, trabajador incansable, eso sí, y bueno, pues todo esto se ve reflejado en Call Me Paul, que por cierto, tengo que felicitarte porque venís con un premio debajo del brazo desde Alemania en todo este periplo, ¿no? Que está siguiendo la película por distintos festivales. Sí, hay una cosa que nos ha gustado mucho de este premio y es que es el premio del público, pero a la vez no había premio del jurado. Primero, por un lado, es premio a mejor película y por otro lado, el mejor premio que puedes recibir siempre, que es el del público. Pero hay algo muy interesante que a nosotros nos refuerza mucho en el tipo de producto que hemos hecho. Y es que competían de alguna manera, o el público votaba en ficción y documental. Y no es común que un documental pase a la ficción, sobrepase en un premio a la ficción. Y esto es por algo que yo creo que ha funcionado, es que nosotros hemos hecho una especie de híbrido. Es una película que es documental, pero está contada como una película de ficción. Y yo creo que el espectador hay un momento en el que olvida realmente que está viendo un documental. Y sí, ahora, bueno, pues vienen más festivales. Al finales de mes estamos también en Fenómena en Barcelona, que es una proyección que me hace mucha ilusión. En fin, estamos muy contentos de cómo se está desarrollando esta carrera inicial, porque las películas luego tienen una carrera inmensa. Uh-huh. Genial. Bueno, tú eres director y co-guionista junto a Ángel Sala y háblanos un poco de cómo se fue creando este proyecto que luego se ha convertido en realidad. Creo que además está involucrado uno de los hijos del propio Paul Naschy, ¿no? Sí, está Sergio Molina y luego su nieto hace del mismo. Hay un momento en el que las tres generaciones se unen gracias al montaje, porque Sergio salía de actor en las películas de Jacinto, de Paul. Y Sergio ha sido, digamos, uno de los motores del documental. Y junto a Ángel y junto a mí, ¿no? Y el planteamiento siempre era dos ideas que nos parecían muy interesantes, que era cómo eso que vivimos en los primeros años de nuestra vida nos marcan, y si a nosotros nos marcan, a un creador más. Entonces, la mayoría de las cosas que Jacinto vive en nuestros 11, 12 años primeros de vida se reflejan en sus películas y lo explicamos. Explicamos en Call Me Paul cómo todo eso, como a muchos nos ha pasado, esas imágenes de niños se le quedan muy marcadas y las cuenta. Esa es una primera idea, y la segunda idea es que estamos ante un creador, estamos ante un autor. Es muy habitual desdeñar o separar esto de cine de género, cine comercial, cine de autor, y me parece una separación muy antigua, ¿no? Me suena muy viejo todo eso, ¿no? Y Paul es la explicación de cómo desde el cine de género puedes hacer un cine de autor, ¿no? Porque él tiene su marca, plantea y vuelca sus ideas personales, su idea del mundo, su ideología, marca sus pasiones, sus miedos, todo lo mete dentro de esas películas y ves que se repite una y otra. Entonces eso es lo que le ocurre. Por eso dicen que los directores siempre hacemos la misma película. Y realmente parece que estamos haciendo siempre la misma película si tienes un mundo interior, ¿no? Por mucho que quieras, yo intento siempre que mis películas sean diferentes, pero al final hay un toque personal, un estilo personal, y es obvio. Se llamaba Valdemar Daninsky. A poco de llegar al pueblo comentaron los horribles crímenes y todos fueron cometidos en noches de plenilunio. Hombres lobo, balas de plata y demás tonterías. Muertes misteriosas en plena era espacial. Es completamente ridículo.
No las conocemos, pero hay fuerzas misteriosas en la Tierra. Y cuando esas extrañas fuerzas se desencadenan, son capaces de llevar al hombre a algo mucho peor que la muerte. Y este film le habéis hecho, bueno, de alguna manera vio la luz el año pasado, un poco para conmemorar lo que hubiese sido el 90 cumpleaños de Paul Naschy y háblanos un poco del proceso creativo, es decir, hay otros dos actores que también están muy involucrados, dos clásicos podemos decir, como son Caroline Munro y Jack Taylor. Dos referentes que, bueno, pues ahí están también teniendo su protagonismo en Call Me Paul. Sí, los dos trabajaron con Paul. Jack hizo 3 películas con él y Caroline hizo con él El Oído del Diablo. La verdad es que desde que les planteamos la posibilidad, enseguida se involucraron. Y nos parecía además muy interesante porque es la visión, aunque ellos han venido a España y Jack vive en España, pero era la visión de una inglesa y de un americano. Nos parecía muy interesante que no fuera cualquier actor de aquí, sino precisamente actores de fuera los que hablaran de Paul Naschy, porque su cine se entiende desde un punto de vista bastante universal. Y luego hay un elemento muy interesante y es que la película se oye su voz. Se oye su voz auténtica en unos insertos, pero fundamentalmente se oye su voz narrando todas sus impresiones y todos sus recuerdos a través de lo que ha dejado escrito en las memorias. Y como él en sus películas frecuentemente le doblaban actores de doblaje y lo hacía Héctor Cantoya, aquí Héctor Cantoya le pone la voz. Todo lo que dice Héctor Cantoya dentro del documental realmente lo ha dejado escrito Jacinto, con lo cual es una manera de escuchar sus pensamientos. Sí, porque es como si, por ejemplo, si viviese Constantino Romero, nos narrase un documental de, no sé, de Clint Eastwood, ¿no? Pues de alguna manera nos acercaríamos aún más y como habéis hecho vosotros, nos acercamos aún más a esa figura de Paul Naschy que a mí siempre me ha picado la curiosidad por qué le doblaban en casi todas las pelis. Bueno, al principio trabajaba mucho, se juntaban muchas, y él tenía una voz muy bonita, pero fundamentalmente porque había esas películas se intentaban, tanto para el extranjero como para España. Una de las claves era que intentaban pasar por películas extranjeras, intentaban disimular el hecho español. Y una de las cosas que ayudaba mucho al espectador a que eso pasase eran 2 cosas. Una, el cartel. Si el dibujante del cartel era el mismo que te estaba dibujando las películas con Christopher Lee, o las películas, cualquier película de terror, o pasaba lo mismo con los westerns, pues ya te daba la sensación de que era una película extranjera. Número 1. Y número 2, si las voces que te ponían eran los que normalmente doblaban a Charlton Heston, o a Richard Widmark, o a Christopher Lee, o a Peter Cushing, tú ibas a entrar mejor, porque entonces estaba generalizada la práctica del doblaje. Las películas españolas se doblaban todas. Hasta entrados en los 80 se dobla todo. Es verdad, ahora que lo pienso, es verdad, hay mogollón de pelis. Se dobla todo, lo único que se doblaban ellos. La mayoría de las veces, pues Antonio Flores o Lina se doblan, pero en algunos no, ¿eh? En algunas habréis visto actores españoles muy conocidos con otra voz. Pero le doblaban todos. En las películas de Rafael no es Rafael, es obvio. En las películas se les doblaba a todos, con lo cual aquí, como se jugaba a que ese señor, no todo el mundo sabía que se llamaba Jacinto Molina. Ese señor era Paul Naschy. Era Paul Naschy y actuaba como si fuera un extranjero. Entonces, claro, el truco estaba en eso. El doblaje ha ayudado mucho en este tipo de películas porque el espectador inmediatamente asocia esas voces, ¿no? Y si es la voz de Robert Redford, pues ya te lleva. Y se hacía con todos, porque no solo es que le doblaran a él, es que nadie se doblaba de esas películas, que además en algunos casos se rodaban en inglés, entonces tenía su lógica que se doblase por actores de doblaje. Pero el resto del reparto, incluso cuando había actores
españoles, porque en esas películas, por ejemplo, por decir que secundarios estaba Luis Ciges en muchas de esas, tal. Él nunca se doblaba. No, las películas que eran de terror, él no se doblaba. Bueno, pues la criatura ya está, ya va sola. Está visionándose por diferentes festivales, después de regresar de Alemania con ese premio en el Weekend of Fear. Bueno, pues continúa su bagaje. Y tú como director, una vez ya que terminaste tu criatura, has pasado todo el proceso de rodaje, creación, postproducción, montaje, en fin. Ahora, ¿cómo ves Call Me Paul? ¿Le añadirías algo o crees que no le hace falta ninguna pincelada más? Pues mira, te voy a contar una cosa. Yo a Call Me Paul, como a todas mis películas, ya la veo en el recuerdo. Te digo, porque la he visto hace, no sé, la he visto la última vez hace unos meses, pero ya no la vuelvo a ver. Yo hace 2 años, hace año y medio así, vi mi primera película. Hacía 12 años que no la veía. Entonces yo y la vi como una cosa, no la recordaba, de hecho, bien. Recuerdo muy bien los rodajes, recuerdo muy bien los montajes, o sea, el proceso de creación de la película, pero hay un momento que yo la película ya no... Esto es como un examen. Nosotros estamos en el punto en el que te tienen que dar la nota, el examen ya está hecho. Entonces el examen ya no lo puedes cambiar, ya no... Da igual, cuando dices, te han aprobado, te han suspendido, pues ya el examen no le puedes hacer, tienes que hacer otro examen, ese ya está hecho. Entonces yo siempre tengo esta actitud con las películas, no las dejo correr, sí que recuerdo obviamente todo lo que quise contar en ellas, pero he descubierto alguna vez cuando he vuelto pues, años después a decir, esto no me acordaba, ¿qué pasó con esta con Juan? De repente viéndola, yo tenía otra idea de la película cuando la vi, habían pasado pues esos 12 años. No las vuelves a ver. Además, en mi caso es peligroso porque es igual con los libros, porque esto de cuando abres un libro tuyo hay una ley de Murphy y es que por la página que lo abras, ahí es donde está la errata, justo. Abres por la 138 y justo no había ninguna errata, salvo ahí. Justo lo vas a abrir. Sí, como que tu cerebro, tu inconsciente, mejor dicho, como que te lleva, ¿no? Te lleva ahí. Decía, mi amigo Jesús Franco, que también era amigo, me decía, el problema es que cuando estuve viendo la proyección, de repente llega la secuencia maldita. La que tanto llega y no la puedes parar. No. Y tú quieres que el actor abra el pomo de la puerta más deprisa, cambia el plano para el otro lado, no se vea la sombra que se te coló. Claro. No, el examen, como tú decías, ya está hecho. Ya no lo puedes cambiar. Entonces, ¿para qué hacer ese ejercicio tan tonto? Es decir, ya está, una vez que... Además, las películas las vemos al final tanto en montaje, tantas veces... Ya, que se perderá hasta la perspectiva. Llega un momento que dices, mira... Sí, hay un momento que pierdes completamente la perspectiva. Ya no eres... Ya está, lo ves. Al final lo dejas correr. Víctor, Call Me Paul... Repetimos, está en festivales, pero cuando termine su periplo, ¿se podrá ver en alguna plataforma o en salas de cine? ¿Habrá posibilidad ha pasado por salas en Madrid, de hecho, por ejemplo, de Barcelona es en salas, o sea que lo que estamos haciendo ahora son bolos en salas, aparte de festivales. Y luego se verán plataformas, en Blu-ray, en todo esto. Fenomenal. Y hará su recorrido normal como cualquier otro. Estupendo. Pues estaremos muy pendientes. Y ya para terminar, no sé si podrás hablarnos de tus siguientes proyectos, algo relacionado también con el género, o vas a tirar por otros lares. No, hay uno que sí, que es público además porque salió el rodaje, el que estamos codirigiendo Ángel Sala y yo. Se llama Aquel último tiburón, también es un documental. Y bueno, es la historia de una película italiana que aquí que se llamaba El último squalo, El último tiburón, que aquí se rebautizó, como en otros países, como Tiburón 3, cuando no era Tiburón 3. Los americanos estaban haciendo Tiburón 3 y estos hicieron una italianada y la prohíben en Estados Unidos. Entonces, pues contamos todos los juicios, todas las
piratadas, todo ese mundo. Una película, tiene otro tono completamente, lo estamos pasando, es muy divertido. Y la hemos rodado en Roma, con Enzo Castellari, que era el director de esa película, con el actor Gianni Garco, que era el que hacía las películas de Sartana, con el director Luigi Cocci, que también hizo películas de explotación como Star Crash y demás, y bueno, y luego con Fabiola Toledo, con Andrea Bronston, con Jeff Espinosa. Bueno, está siendo una experiencia muy bonita, entrará en festivales también este año, y bueno, y mientras preparando otras cosas, porque esto es un no parar. Siempre sin parar, y escribiendo, estoy escribiendo. Habrá estoy en 2 libros este año, o sea, estaré en 2 libros, sí. Muy bien, pues estaremos al tanto y en contacto para saber de esas novedades tuyas, Víctor. Pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de esta cripta oscura, que es Proyecto Terror, y deseando ver Call Me Paul. Así que mucha suerte en lo que queda de circuito de festivales, que lleguen más premios. Y lo dicho, seguimos en contacto. Un abrazo, Víctor. Un abrazo y muchísimas gracias. Y viva el fantástico. Cuando llegue el plenilunio y este coincida con la noche de Valpurgis, la cruz que se fabricó con el sagrado metal del cáliz de Mayensa atravesará el corazón de los que sufren el maleficio de ser hombres lobo. Si esto lo realiza la mujer que ame al maldito y arriesgue su vida por él, la luz vencerá a las tinieblas y el alma del condenado recobrará la paz para siempre. Y una semana más os damos las gracias por acompañarnos, queridos. Os esperamos en la próxima sesión, aquí, en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make. We're nothing like you, the wall in black. We're nothing like you, and you don't get who we are. We're nothing like you, we dare the flow. We're nothing like you, and you don't know who we are. In the land of seals and sorrow, we kept waiting for the spark. So hail your kings and hail your queens. We're different, we're the children of the dark. We're the children of the dark. Of the dark.